Se aprobó el aporte extraordinario a las grandes fortunas, lo hizo en realidad el Congreso, lo hizo diputados, falta la media sanción de senadores, pero lo cierto es que se ha dado un paso para avanzar de que esto finalmente se pueda aplicar en la República Argentina. El Centro de Economía y Política Argentina, CEPA, ha realizado un estudio muy interesante, por cierto, como habitualmente nos tiene acostumbrado este centro, para analizar algunos detalles, algunos pormenores y entrar justamente en la intimidad de este proyecto. Estamos con el economista de CEPA, Juan Pablo Costa, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Es necesario este aporte extraordinario que hoy por hoy Argentina está tratando? Sí, sin duda que sí. Especialmente estamos hablando por la situación, la delicada situación fiscal producto de la pandemia, producto de la paralización económica, de la caída del consumo, la caída del salario. Esto es un fenómeno naturalmente que se dio a nivel mundial, ¿sí? No es un problema específico de la Argentina, me refiero no solo a la pandemia, sino a los impactos económicos. Por eso incluso, ya para entrar en el tema, hay que decir que este tipo de aportes a las grandes fortunas se está discutiendo en muchos países del mundo, ¿sí? No es solo la Argentina que se está planteando esto, sino que son muchos los países que, digamos, vienen discutiendo cuestiones. España se está planteando un aumento, una alícuota del 3,5% sobre patrimonios de mayores a 10 millones de euros. En Italia, en Brasil, en Chile, en Estados Unidos. En todos estos países hay algunas propuestas que se están avanzando en este tipo de medidas para paliar Juan Pablo, la situación. ¿y esto tiene que ver en el contexto de pandemia en todos estos países? Sí, a ver, estos que nombraba recién, sí. De cualquier forma, más allá de eso, hay que decir que hay muchísimos países, incluso especialmente te diría que en Europa, en donde tienen estructuras tributarias mucho más enfocadas, mucho más sostenidas en lo que son los impuestos patrimoniales, ¿sí? Claro. No es el caso de la Argentina. No. Los impuestos patrimoniales son los impuestos que gravan la gran riqueza, ¿sí? En el caso de Argentina, nosotros tenemos una estructura tributaria que descansa sobre impuestos al consumo y a la producción, y el impuesto patrimonial por excelencia, que son bienes personales, es muy poco lo que representa la recaudación, y de hecho en los últimos años, durante el anterior gobierno, se bajó la alícuota, con lo cual es menos todavía. Sí, Con lo cual, además del debate de los aportes, es interesante empezar a abrir un debate en la sociedad sobre una reforma tributaria o sobre qué cambios habría que introducir en el sistema tributario para hacerlo más justo y más progresivo. Ese tema ustedes lo dejaban bien remarcado allí en el informe que presentaron desde CEPA, como además también algunos otros puntos que vamos a comenzar a ver. Si me seguís, Juan Pablo, vamos a presentar algunas de las tramas, algunas de las placas que ustedes han presentado. ¿Cuánta gente pagaría el aporte extraordinario de las grandes fortunas? Y aquí está muy bien hecha la aclaración, ¿no? ¿A cuántos alcanzan y cuánto se recauda por este tema? Sí, sin duda, son menos de 10.000 personas. Esto ya te da una pauta de que es una élite de personas particularmente multimillonarias. Hay que decir además que solo lo que grava este impuesto, o este aporte, mejor dicho, es solamente la riqueza personal, patrimonial, es decir, No las empresas no están Claro. contempladas, ¿sí? Justamente porque la idea es no gravar sobre la producción y sobre la inversión productiva, sino sobre la riqueza patrimonial. O sea, si una persona tiene en bienes más de 200 millones de pesos, bueno, lo tendrá que pagar. Ahora, lo interesante es que, como bien decía la placa, en realidad la mayor parte de la recaudación se basa en 250 personas, ¿sí? Que explican la mitad de lo que se va a recaudar, porque la alícuota, al ser más rico, la alícuota va aumentando, es progresiva. Con lo cual, en definitiva, el gran debate que se está viendo, incluso en términos de debate político y demás, ¿no? Los sectores que se oponen a esta iniciativa están en realidad defendiendo el patrimonio de las 250 personas más ricas del país por sobre el resto de la población y del país, que está atravesando una situación muy complicada. Otro punto, a ver, que se remarcaban aquí en el informe es el siguiente. Los gravámenes a la riqueza no sirven solo para recaudar, sino también para limitar el aumento de la desigualdad. ¿Cómo es esto y cómo se puede explicar?
Bueno, es un poco lo que anticipábamos antes. La realidad es que la Argentina tiene un sistema impositivo muy regresivo, muy injusto, en donde casi todo lo que se cobra de impuestos son impuestos al consumo de la producción, especialmente el IVA, ¿sí? Sí. Los ingresos brutos en menor medida, que son impuestos provinciales, y el impuesto a las ganancias, que originalmente era un impuesto progresivo, pero como se ha ido desactualizando, ha quedado desvirtuado. Ahora, los impuestos patrimoniales, justamente como consisten en cobrarles impuestos a las personas de mayor patrimonio, luego eso se puede distribuir, ¿sí? A través de, no digo solamente a través de transferencias, incluso a través de política pública, de distintas herramientas, incluso a través de obra pública, de muchísimas formas se puede distribuir, y de esa forma se reduce la desigualdad social. ¿Por qué? Porque es un impuesto justamente que solamente se cobra a los sectores más ricos y los sectores que en muchos casos tienen determinadas facilidades impositivas, ¿no? A la hora de desarrollar justamente sus esquemas tributarios. En cambio, los impuestos al consumo y a la producción los pagamos todos, ¿sí? Es como el IVA, lo paga cualquier persona que va a comprar un alimento o lo que fuera, termina pagando el IVA, con lo cual obviamente termina siendo un impuesto más injusto. Bueno, y también estábamos hablando y lo marcábamos allí, y lo vamos a ver en esta imagen que es muy elocuente, la presión fiscal de la República Argentina en comparación con el mundo, ¿no? Y la pregunta es si Argentina tiene más presión impositiva sobre renta que los demás países. Y la respuesta es clara y contundente, según el informe que realizaron desde CEPA. Bueno, es que acá hay una cuestión que en el debate público sistemáticamente se plantea que, bueno, especialmente desde sectores de economistas más liberales o más ortodoxos, sistemáticamente se plantea que uno de los grandes problemas de la Argentina es la presión fiscal, ¿no? Que hay una presión fiscal asfixiante, que es insólita a nivel mundial, y un poco la idea era mostrar que eso no es así en absoluto, mucho menos en los últimos años, que además se ha impulsado políticas de reducción, ¿sí? De impuestos a las empresas, hablamos de contribuciones patronales y, como mencionaba previamente, a la riqueza patrimonial, a los bienes personales. Entonces, la realidad es que hay muchísimos otros países en donde los impuestos son mucho más altos, ¿sí? Los impuestos sobre la renta, que es un poco lo que veíamos ahí en el gráfico, e incluso también otro tipo de impuestos vinculados también a la riqueza o impuestos a las ganancias a las empresas. Entonces, en ese sentido, cuando vemos ese tipo de análisis, nos damos cuenta que en realidad la Argentina no tiene una presión fiscal particularmente alta, está dentro de lo que sería la media general. En todo caso, el problema es cómo se compone, ¿no? Esos impuestos, que es un poco lo que hablábamos previamente. La idea es poder hacerlos más progresivos. Nos sale desde la semántica la palabra impuesto, Pablo, y en realidad es una situación que se puede transformar en impuesto. La Argentina tiene experiencia en este sentido. Aquellos que dicen, bueno, lo presenta como un aporte, pero después queda, como han hecho con otras circunstancias, no este gobierno, sino históricamente en la República Argentina, después es muy difícil de correrlo, de sacarlo. No, mirá, a ver, la ley es muy clara, es una ley que plantea que es un aporte por única vez, de hecho taxativamente plantea que no es un impuesto, o sea, en ese sentido no hay condiciones para que quede, ¿sí? Porque eso es cuando uno por ahí... Sí, tendría que volver a debatirse, tendría que volver a presentar otro proyecto, no este. Claro, exactamente, habría que volver a presentar otra ley, a diferencia de otros impuestos, como el impuesto al cheque que se puso a principios de los 2000. Bueno, ese era el ejemplo. Que sí era un impuesto que era provisorio y que nunca se fue, ese era el ejemplo. Pero es otra cosa. Ahora, más allá de si queda o no queda, yo digo, me gustaría señalar que en todo caso habría que discutir. A mí no me parecería mal tampoco. Está bien, pero es otro tema. En un esquema. Está bien, pero es otra discusión, digamos. Es otra discusión. Esta ley no tiene condiciones de seguir cobrándose en los próximos años porque es un aporte extraordinario que la ley taxativamente lo plantea de esa forma, con lo cual no hay debate al respecto. Juan Pablo, estamos hablando de una recaudación, corregime, 300.000 millones de pesos. Es lo que más o menos se especula poder recaudar. Es mucho dinero, pero ¿alcanza para el déficit que se tiene en la República Argentina? Digo, tanto debate político para este monto por única vez, ¿alcanza? ¿Vale la pena? ¿Corrige? Mirá, alcanzar no alcanza, claramente. Es apenas un paliativo para todo el enorme esfuerzo fiscal que tuvo que hacer el Estado durante estos meses, que te diría
está casi llegando a 1 billón de pesos, es decir, está por encima de los 700.000 millones de pesos, así que 300.000 claramente no alcanza. Y hay que ver además cómo sigue la cosa, ¿no?, en los próximos meses respecto a la pandemia. Ahora, más allá de eso, uno dice, bueno, tanto debate político. Yo creo que sí, en ese sentido sí sirve, sí, primero porque se instala, como te decía previamente, digamos, se instala la discusión respecto al esquema tributario que está rigiendo en el país. Nosotros tenemos un esquema tributario muy injusto y esto está instalando esa discusión y está mostrando a la sociedad esa cuestión, con lo cual en ese sentido yo creo que sí sirve. Y después, bueno, creo que hay también sectores políticos que yo, la verdad, personalmente pensé que no iba a ser tan polémico, por así decirlo, porque la verdad es que es algo bastante poco polémico, es decir, que los más millonarios, las 250 familias más ricas, hagan un aporte extraordinario en un contexto tan particular. No pensé que iba a haber tanto debate, pero bueno, evidentemente hay sectores políticos que intentan montarse sobre la confusión y generar cierto encono, ¿no?, o contra la propuesta. Yo diría que es un debate más político que hasta ideológico. Creo que es la coyuntura política lo que se está buscando, más que ideológico, porque desde lo ideológico no tendría que ser tan polémico, ¿no?, por las fuerzas democráticas que habitualmente tienen su proceder en la República Argentina. Pero se está dando y lo queríamos tratar y queríamos estar reflejando justamente este informe que realizaron desde CEPA. Juan Pablo, muchas gracias por el contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego, un gran abrazo. Hasta luego.